Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Enfrentando retos políticos, aún dentro de su partido, el presidente Joe Biden visita la costa este. Estados Unidos es más seguro que hace 20 años, le dijo a La Voz de América el secretario de Defensa Lloyd Austin en el aniversario de los ataques del 9/11. Además, la ONU denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Y 11 veces más probabilidades de morir enfrentan los no vacunados contra el COVID-19, según expertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Luchando para convencer a miembros de su propio partido y enfrentando grandes retos para avanzar en las prioridades de su agenda legislativa, el presidente Joe Biden se trasladó este lunes a la costa oeste de Estados Unidos. Nos conectamos a esta hora con nuestro compañero Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿cuáles son esos retos que llevaron al presidente a iniciar este viaje? Yasmín, en primer lugar está el reto de la revocatoria del gobernador de California. En segundo lugar, el reto de los incendios y los desastres ambientales causados por el cambio climático. Y en tercer lugar, para el presidente convencer a una parte del Congreso para que aprueben el plan de infraestructura del mandatario. De hecho, este viaje está hecho para superar estos retos y hacer frente al clima extremo. El presidente Biden se embarcó en una gira por el occidente del país con paradas en 3 estados. Esta es la primera vez que visita esa región del país desde que tomó posesión de su cargo. En su mira está como prioridad la respuesta efectiva al reto del cambio climático. La realidad es, tenemos un problema de calentamiento global, un grave problema de calentamiento global y es algo progresivo. Las cosas no volverán a ser como eran, no van a estar mejor que hoy, solo pueden empeorar. El viaje incluye 2 escalas en California para evaluar los daños causados por los incendios forestales en Sacramento y para reunirse con el gobernador Gavin Newsom en Long Beach. El mandatario llegó a darle su explícito apoyo justo un día antes de unas controversiales elecciones que buscan revocar el mandato del gobernador y que, según el funcionario local, tienen implicaciones más profundas. Vivimos en un momento en el que estamos debatiendo sobre el sistema democrático. En realidad estamos literalmente hablando del futuro de la democracia en este país. Biden ha viajado de manera constante durante las últimas semanas a 3 estados afectados por el huracán Ida. Entre atender las emergencias y llamar la atención sobre los efectos del cambio climático, el mandatario suma argumentos a la necesidad de que los opositores a su plan de infraestructura, incluidos algunos legisladores demócratas, aprueben su iniciativa. En las últimas semanas, los índices de popularidad del presidente Biden han bajado, en parte como consecuencia de la forma como se ejecutó el retiro de las tropas de Afganistán y por los retos que aún plantea el coronavirus. Entre los retos del presidente Biden, probablemente el más complicado ahora se encuentra dentro su mismo partido. De hecho, el senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, es quien lidera la oposición a este plan de infraestructura de 3,5 billones de dólares. Por supuesto, los mantendremos al tanto de la jornada del presidente. Muchas gracias, Jacopo, por el reporte. Estados Unidos es más seguro hoy de lo que era antes del 11 de septiembre del 2001. Ese es el balance del secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien habló con La Voz de América sobre los retos que enfrenta el país en su lucha antiterrorista tras el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán. Arnaldo Rojas nos informa. En el marco de la conmemoración del 20º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos es más seguro hoy que entonces, a juicio del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. El funcionario habló con La Voz de América sobre los avances alcanzados en materia de seguridad a partir de la fatídica fecha. Si nos fijamos en las capacidades que han evolucionado desde 2001 en términos de nuestra capacidad para recopilar, analizar y rastrear diversas amenazas en todo el mundo, nuestras capacidades se han incrementado en órdenes de magnitud. Nuestra capacidad para atacar se ha incrementado en órdenes de magnitud.
Lo más importante es que, como gobierno, operamos mucho mejor entre agencias, en términos de nuestra capacidad para compartir información. Hablando de lecciones aprendidas, Lloyd reconoció que las circunstancias han cambiado, aunque las amenazas al territorio nacional continúan latentes. Sabemos que tenemos que mantener un enfoque. Para defender este país, que es mi máxima prioridad, tenemos que mantener un enfoque en la lucha contra el terrorismo transnacional y evitar que los terroristas exporten terror desde cualquier lugar del mundo a nuestra patria. Evitando juicios valorativos sobre el caos que siguió a la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras 20 años de guerra, Lloyd aseguró que habrá tiempo para reflexionar. Regresaremos y evaluaremos lo que hicimos cuando lo hicimos, pero ya sabes, tomamos nuestras decisiones basándonos en, ya sabes, la inteligencia y las actividades que se están llevando a cabo en este momento. Arnaldo Rojas, Voz de América. Estados Unidos continúa conmemorando los ataques terroristas del 11 de septiembre y el presidente Biden aprovechó para divulgar un informe en el que el FBI revela los resultados de sus investigaciones sobre lo ocurrido aquel 11 de septiembre del 2001. Alonso Castillo tiene los pormenores. El fin de semana estuvo marcado por eventos conmemorativos de los ataques terroristas del 11 de septiembre que acabaron con la vida de casi 3.000 personas. Estos memoriales son realmente importantes, pero también son increíblemente difíciles para las personas que se vieron afectadas por ellos. El 20º aniversario también fue marcado por la publicación de un documento desclasificado por la Oficina Federal de Investigaciones FBI, que detalla las interacciones que Fahad al-Tumaniri, un funcionario saudí adscrito entonces al Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles, sostuvo con Awad al-Hazmi y Khalid al-Mindar, dos de los atacantes que llegaron a California un año antes del atentado, y a quienes, según el documento, se les habría brindado un apoyo logístico significativo. Las consecuencias siguen haciendo eco en la vida de miles. Tengo un amigo que murió, muchas familias se vieron afectadas y tenemos que hacerles saber que todas esas personas no serán olvidadas. La organización 911 Families United, integrada por familiares de los asesinados en los ataques terroristas, aseguró que el documento inédito elimina cualquier duda sobre la complicidad del gobierno de Arabia Saudita, porque implica a funcionarios de ese gobierno en un esfuerzo coordinado para movilizar una red de apoyo para dos de los secuestradores de los 4 aviones con los que se llevaron a cabo los ataques. La Embajada de Arabia Saudita en Washington dijo respaldar la desclasificación completa de todos los registros para poner fin a las acusaciones infundadas contra el reino. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y 20 años después de los ataques del 11 de septiembre, los sobrevivientes enfrentan las secuelas que la tragedia dejó en sus vidas. Cada uno recorre su propio camino de sanación, pero todos tienen un mensaje común: nunca olvidar. Eso le dijeron a Laura Sepúlveda. Never forget o nunca olvidar. Este es el eslogan que acompaña la imagen de las Torres Gemelas 20 años después de su desaparición. El complejo de edificios abrió sus puertas en abril de 1973. 28 años después se apagó junto con la vida de casi 3.000 personas, consecuencia del ataque más devastador contra Estados Unidos en su propio territorio. Se revive el momento porque fue un momento muy mal. Tanto para quienes vivieron en la época de los ataques como para los propios sobrevivientes y para las nuevas generaciones alrededor del mundo, ver y escuchar los testimonios de quienes experimentaron la tragedia es crucial. Hay que recordarlo para no cometer esos mismos errores. Yo creo que es mejor para honrarlos a ellos. He usado esta estrategia como una forma de decirle a la gente: puedes estar amargado o puedes ser mejor. Cada historia de vida puede ser reescrita. Tenemos que darnos cuenta que también es una oportunidad darle a entender a la comunidad en general que todavía estamos sufriendo. Sus testimonios individuales también hacen parte de la memoria colectiva que reúne el Museo del 9/11. Sus exhibiciones integran las estrategias que como sociedad han construido los estadounidenses para no olvidar y para sanar emocionalmente. Hemos aprendido lecciones como de esperanza, reflexión, resistencia y unión, que es el mensaje que queremos transmitir para todos ustedes. Justo donde se dirigían las Torres Gemelas, 2 torres de luz elevándose hacia el cielo, buscan recordarle al mundo que el oscuro capítulo del 11 de septiembre de 2001 no se puede repetir y no será olvidado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Pasamos a Ginebra, donde la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua y en Venezuela. Celia Mendoza tiene todos los detalles desde la ONU. Celia, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la alta comisionada respecto a ambos países? Violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y la falta de información y transparencia por parte de estos gobiernos son algunas de las quejas reportadas en este reporte que dio ante el Consejo de Derechos Humanos, a quien exhortó a que tomen acción. La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre la situación en Nicaragua en torno a los derechos políticos antes de las elecciones del 7 de noviembre, garantizar que los votantes puedan sufragar de manera independiente, garantías para los candidatos y la protección de la libertad de prensa. Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua. Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, mi oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo. Bachelet agregó: varias de estas detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de las mujeres, presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos. Bachelet ofreció la ayuda de su oficina e hizo un llamado. Exhorto a este Consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua. En relación a Venezuela, donde desde hace 2 años su oficina tiene presencia permanente, manifestó: 152 detenidos han sido liberados desde junio del 2020 y reitero mi llamamiento a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. La alta comisionada se refirió al impacto negativo para el acceso a servicios básicos de la pandemia y las sanciones sectoriales y explicó: asimismo preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas. Tanto el gobierno de Nicolás Maduro como el de Daniel Ortega han negado estas acusaciones. Mientras tanto, en un comunicado, el gobierno de Venezuela aseguró que este reporte tiene fallas metodológicas y que incluye información que no tiene fundamento. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que las posibilidades de morir a causa del COVID-19 son 11 veces más altas entre las personas no vacunadas. José Pernalete, ¿cuál es el panorama de la pandemia en el país en este momento? Difícil para los expertos en salud pública ante lo que es el predominio de la variante Delta. Además, el carácter obligatorio de la colocación de la vacuna sugerido por parte de la Casa Blanca ya está cobrando consecuencias, y es que un hospital localizado en Nueva York ha debido suspender los partos por falta de personal, que ha debido renunciar rechazando el carácter obligatorio de la inmunización. Veamos el reporte. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indicaron en un estudio que la población estadounidense no vacunada es 11 veces más propensa a fallecer por COVID-19. De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, solo 54% de la población del país está completamente vacunada. El director general de Salud Pública, Vivek Murthy, dijo este fin de semana que la inmunización es prioridad para contener las nuevas infecciones. Tenemos más de 200 millones de personas con una inyección de la vacuna. Eso es el 75% de todos los estadounidenses elegibles que han recibido una inyección y tienen algún grado de protección. Una situación que se complica más con el comienzo de clases en Nueva York. Más de 1 millón de estudiantes acuden a las aulas en una jurisdicción que fue el epicentro del coronavirus por fallecimientos, nuevos contagios y ocupación hospitalaria. Los expertos en salud pública reiteran que la vacunación masiva es un objetivo para garantizar la reincorporación de la población a las tareas cotidianas sin riesgo elevado de infecciones.
La rapidez con la que llegamos a un nivel en el que los casos son bajos y permanecen bajos realmente depende de lo que hagamos colectivamente, no solo del gobierno, sino de cada uno de nosotros como ciudadanos particulares y de lo que hagan las universidades, las escuelas y las empresas. Si trabajamos rápidamente para lograr personas vacunadas, entonces lo lograremos más rápido. A pesar de todas estas variables y también de cada una de estas cifras, de acuerdo al monitoreo de la Universidad Johns Hopkins, se ha registrado un descenso del 12% de los nuevos casos en comparación con la tasa semanal anterior. Yasmin. José, gracias. Y también en Estados Unidos, la pandemia ha llevado a las autoridades a imponer multas aún más severas a los viajeros que se niegan a usar mascarillas en aviones, trenes y autobuses. Diva Lizeth Cash nos informa. Hasta $3.000 podría llegar a pagar una persona por no usar tapabocas en un avión, tren o autobús en Estados Unidos. La medida se aplicará hasta enero de 2022 y fue anunciada por el presidente Joe Biden como parte de la estrategia de contención de la variante Delta del coronavirus. Si infringe las reglas, esté preparado para pagar. Y por cierto, muestre algo de respeto. La ira que se ve en la televisión hacia los auxiliares de vuelo y otros que hacen su trabajo está mal, es feo. Según el piloto de aerolíneas Patrick Smith, la situación es diferente para viajes internacionales porque entran en juego otras reglas. Se trata más de a dónde va la gente y cuáles son las reglas en las regiones y países a los que va la gente. De todas formas, la Administración de Seguridad en el Transporte empezó desde el pasado 10 de septiembre a imponer sanciones de entre $500 a $1.000 para los primeros infractores y de entre $1.000 a $3.000 para los reincidentes. Consideramos que esta acción es necesaria para maximizar las protecciones para quienes usan y trabajan dentro del sistema de transporte y para contener el COVID-19. Estas sanciones federales son independientes de las sanciones civiles de la Administración Federal de Aviación para personas con comportamientos rebeldes e inseguros. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Pasamos a la población fronteriza colombiana de Necoclí, donde los decesos de 2 personas por COVID-19 activaron las alarmas de las autoridades que ya estaban en alerta por la presencia de 17.000 migrantes. Jair Díaz con el reporte. Continúa la crisis humanitaria en el municipio colombiano de Necoclí, cerca de la frontera con Panamá. Ya son más de 17.000 los migrantes represados en este muelle y las condiciones de salubridad empeoran. El fallecimiento de una mujer de 39 años y un hombre de 45 tras contagiarse con COVID-19 prenden las alarmas de las autoridades. Colapsado sistema de salud. El hospital ha informado que la verdad no tiene la capacidad hoy instalada para atender a la población migrante que están consultando a diario. La muerte de estas 2 personas ocurrió mientras esperaban su turno para atravesar la frontera con Panamá. Neider Papu, gerente del hospital de Necoclí, señala que las precarias condiciones sanitarias permiten la proliferación de enfermedades infecciosas. Sí hago un llamado que nos apoyen con esta problemática. Lanzamos esa SOS de que nos ayuden. Debido a la escasa capacidad del municipio, las playas se convirtieron en dormitorios, servicios sanitarios y zonas de esparcimiento de más de 17.000 migrantes, la mayoría haitianos, que esperan ingresar a Panamá para luego llegar a Estados Unidos. Uno está buscando una vida mejor y anda cruzando de frontera a frontera para que llegue a donde quieren. Las autoridades locales estiman que a diario 80 migrantes consultan los servicios médicos y alrededor de 20 se han contagiado de COVID-19. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Bolivia hay conmoción por el reciente aumento de la violencia contra las mujeres. Fabiola Chambi nos informa que el promedio de feminicidios este año asciende a 10 cada mes. Una mujer asesinada cada 3 días. En Bolivia se registraron 81 feminicidios desde enero hasta agosto de este año, según datos de la Fiscalía General del Estado, que ha calificado estas cifras como alarmantes. Tatiana Herrera, jefa del Servicio Legal Integral Municipal, se refiere al perfil de estas personas acusadas de perpetrar los actos recientes de extrema violencia en el país. Estos sujetos
tienen una estructura que fantasean con el dolor del otro. O sea, tenemos psicópatas o sociópatas con personas que son manipulables. Entonces, hoy en día más que nunca la sociedad, los padres de familia, tenemos que estar alerta, cercanos a nuestros hijos. No fue crimen pasional, fue violencia patriarcal. En Bolivia, el feminicidio se castiga con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Sin embargo, muchas familias critican la lentitud de la justicia en estos casos. No hay justicia, peor para la gente pobre. Es un ir y venir en los juzgados. Ese es el pedido de Carla Bayón, una boliviana que relata su dura travesía para lograr justicia por el feminicidio de su hermana. Nosotros no buscamos venganza, lo único que queremos es justicia por nuestras personas que han muerto. La ONU describe este preocupante momento como pandemia en la sombra, debido al incremento de los niveles de violencia machista, sobre todo de tipo doméstico, durante el confinamiento en el mundo y especialmente en Latinoamérica. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Pasamos ahora a Asia porque Corea del Norte realizó este fin de semana nuevas pruebas de misiles de crucero de largo alcance. La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte informó que las armas fueron desarrolladas durante 2 años y se probaron el 11 y 12 de septiembre. Los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur investigan la veracidad de dicho anuncio. En un barrio caraqueño, un joven de 14 años encontró su nueva pasión, o más bien un oficio durante la pandemia, y ahora es un cotizado barbero entre sus vecinos. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta que el adolescente ahora combina su tiempo entre la escuela y la barbería. En un callejón del barrio La Lucha, en Caracas, Jackner Quevedo improvisa una barbería frente a su casa. Yo me la pasaba muy aburrido desde que comenzó la cuarentena. Y entonces le decía, mamá, estoy aburrido, quiero jugar. Entonces y mi mamá me decía, pero ¿qué hago, hijo? Si no es mi culpa, es algo que está pasando en todo el mundo y todo el mundo tiene que resguardarse. Entonces vi una máquina y empecé a agarrarla. Y así fue que aprendí, empecé dándole y dándole. Y como mi tío también era barbero, todos los fines de semana me iba para allá. Era verlo a él para ver cómo afeitaba y así poco a poco fui aprendiendo. El oficio de barbero lo ejerce los fines de semana, pues de lunes a viernes se entrena en una academia de béisbol. No, quiero ser pelotero Grandes Ligas y quiero también ser barbero. Por ahora está de vacaciones escolares, pero en octubre Jackner comenzará el 3er año de secundaria y asegura que siempre habrá tiempo para atender a los clientes de su comunidad. Uno tiene que buscar la manera y siempre busco la manera de hacer todas las cosas para salir bien. Su familia ve con admiración la disciplina con la que el joven de 14 años aprende cada día nuevas técnicas de barbería. O sea, es un emprendimiento que él solito se propuso y de verdad que lo ha logrado. Para mí significa, una emoción, significa que es algo para él que lo va a tener a futuro. Por cada corte, Jackner cobra $2 que usa para comprar artículos personales y de vez en cuando darle un detalle a su madre. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Terminamos esta emisión en memoria de todas las vidas perdidas en los atentados del 11 de septiembre del 2001. 2.997 personas fallecieron en los 4 actos suicidas que el grupo terrorista Al-Qaeda perpetró en el corazón de Estados Unidos. 20 años después, miles de familias aún viven con el dolor de haber perdido a sus seres queridos. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.